Un capítulo del cual vamos a tomar un versículo que más adelante le comparto. Pero en cuanto usted encuentre la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, le animo a que podamos estar en pie en esta mañana y que podamos arrancar con este mensaje que espero en Dios hable a su vida. Necesito que pueda ponerle toda su mente y su corazón a estas cosas y que de esta manera podamos llevarlas a la práctica y así encontrar ese respaldo de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar en esta mañana y a pedirle a Dios que nos bendiga. Gracias, mi Jesús, por la oportunidad de estar reunidos aquí en tu casa. Gracias por el deseo que pones en nuestro corazón de buscar de ti. Gracias por el privilegio de ser llamados tus hijos para aquellos que hoy por hoy ya te seguimos. Te pido que despiertes ese deseo, esa necesidad en aquel que aún no está siguiendo tus pasos, para que esta mañana podamos ser el instrumento de tu amor que conduzca a alguien a tus pies. Te pido que el mensaje que tú has preparado para nosotros llegue de una manera íntegra hasta el corazón de los que estamos hoy reunidos. Que no venga una sola palabra humana, sino que todo lo que venga sobre nosotros sea la enseñanza que tu Espíritu quiere compartirnos, para que de esta manera, mi Jesús, podamos crecer en agrado a tu nombre. Quédate entre nosotros, pues todo lo suplicamos en ese poderoso nombre tuyo. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos. Esta mañana vamos a hablar acerca de un análisis de la vida que estamos llevando en la actualidad y que deberíamos en algún momento ser más reflexivos y de esta forma tomar líneas de acción, tomar decisiones, tomar puntos de partida para nuevas cosas. Por eso el título del mensaje quizás es un poco extenso, pero abarca ese análisis al cual quiero llevarle con la ayuda del Señor en esta mañana. Por eso es lo que quiero, lo que necesito, lo que me conviene y lo que tengo. Son 4 cosas, ¿sí? La primera de ellas es lo que quiero, lo que necesito, lo que me conviene y lo que tengo. En esas 4 cosas vamos a poder identificar situaciones a la luz de la Escritura que nos deben llevar a pensar para tomar decisiones que trasciendan para una manera positiva en cada uno de nosotros. Así que si alguien tiene a Jesús en el corazón, para comprender este mensaje, le pido que no se olvide de quién usted era antes de conocer a Jesús. Pero en ese sentido, nada más para que veamos un punto de partida. Pero para el análisis de esto, quisiera que deje atrás a esa persona que usted fue, a esa persona que usted era antes de conocer a Jesús. Por la simple razón de lo que nos encontramos en el versículo 17 del capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios. Quisiera que se centre en lo que ahora somos por obra de Cristo. El versículo 17 del capítulo 5 de la segunda carta de los Corintios dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Quiénes estamos siguiendo a Jesús? Si usted está siguiendo a Jesús, le pido que se olvide de quién usted era antes de llegar a los pies de Cristo y pueda centrarse por un momento en lo que somos ahora que estamos siguiendo los pasos de Jesús. A la luz de lo que Pablo le compartía en esta segunda carta a los Corintios. Toda la segunda carta a los Corintios es una carta en defensa de la fe. La primera carta a los Corintios es una carta que corregía el comportamiento de la iglesia de Corinto. En esta segunda, él está haciéndoles mostrar cuán importante es defender su fe y que nada ni nadie los mueva de ese sitio. A la luz de eso, en el 17 dice: de modo que si alguno está, es un estado presente, es una situación en la que debemos mantenernos, no como estuvo, no como la alcanzó, sino que es un estado permanente en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quisiera, además de esto, que no olvide algo importante, y esto importante es recordar lo que para Cristo significa ser cristiano. Lo que para Cristo significa ser cristiano, hágase la pregunta mejor usted al contrario: ¿qué es para usted ser cristiano? ¿Una ideita por ahí? ¿Qué es para usted ser cristiano? Cabal, eso, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es ser cristiano? Seguir a Cristo. ¿Qué es ser cristiano?
Ajá, cabal, también eso. Y para Cristo, ser cristiano es lo que Mateo 19:21 nos dice. Y lea conmigo y vamos a la palabra. Esta mañana vamos a ocupar mucho la Biblia con el propósito que nos demos cuenta que Dios nos habla en el momento que disponemos el corazón. Mateo capítulo 19, versículo 21 nos enseña que para Jesús ser cristiano no es orar. Para Jesús ser cristiano no es venir a la iglesia o servir en un ministerio. Para Jesús ser cristiano es seguirle. Y vea lo que dice el versículo 21 en el capítulo 19. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. ¿Y qué le dijo? Y ven y sígueme. Para Jesús ser cristiano es seguir sus pasos. Para Jesús ser cristiano es andar por donde Él anduvo. Entonces necesitamos centrarnos en eso. Olvídese de quién era usted antes de conocer a Cristo. Centrémonos en lo que Él nos ha convertido y démonos cuenta que para Cristo ser cristiano es seguirle. No es solamente orar, no es solamente venir a la iglesia, sino es mantenerme detrás de sus pasos, mantenerme detrás de sus caminos. Vea lo que dice más adelante otra porción de la escritura, pero antes de eso quisiera hacerle una pregunta. ¿Alguien de los que estamos aquí tiene sueños? No sueño, sino sueños, ¿sí? Sueños con ese al final. ¿Tienes sueños? Yo creo que los sueños para el ser humano son aquellas cosas que nos alientan, que nos motivan a seguir, a continuar, a avanzar y saber darnos cuenta que esto tiene sentido. Cuando yo pienso en mis sueños, eso representa la primera parte de lo que el título nos decía. Eso es lo que quiero. Lo que quiero es mis sueños. Mis sueños son las cosas que nosotros anhelamos. Y si usted me acompaña a Gálatas capítulo 5, versículo 17, vamos a encontrar algo de lo cual esta mañana deberíamos ponernos a pensar en gran manera. Gálatas capítulo 5 versículo 17. Si usted no tiene una Biblia, le recomiendo que compre una, amén, y que pueda de esta forma alimentarse a diario, que pueda usted hacer de este libro el mapa de nuestra vida, como en algún momento se popularizó esa frase, pero que pudiéramos dejarnos guiar por el mismo día a día. Vea lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 17. Lo que quiero es justamente lo que acá nos está tratando de ilustrar. Léalo conmigo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Si hay algo grave en esta vida, es pelearse contra la voluntad de Dios. Y si usted tiene confianza con la persona que tiene cerca, dígale: no se pelee con la voluntad de Dios. ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo identificar cuál es la voluntad de Dios? Muchos de los que estamos acá sabemos cuál es la voluntad de Dios, y sin embargo, a pesar de saber cuál es la voluntad de Dios, decidimos hacer la voluntad nuestra. Y ahí es donde empieza la gran cantidad de complicaciones, porque el título del mensaje era lo que quiero, lo que necesito, lo que me conviene y lo que tengo. Son 4 áreas, son 4 cosas con las que nosotros bregamos a diario, y lo que yo quiero representa mis deseos. Pero la luz del versículo 17 dice que el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dios quiere que por encima de que hagamos lo que nosotros queremos, hagamos lo que Él quiere, porque eso nos va a traer bendición. Pregunto, ¿qué cree que va a traer más beneficios sobre su vida? ¿Hacer lo que le da la gana o hacer lo que le da la gana a Dios? Yo creo que hacer lo que el gusto de Dios quiere para mi vida va a traer beneficio. Si usted cuando pequeño
hubiera sido un poquito más obediente, ¿no cree que ahora no se lamentaría por no haber aprovechado la gran cantidad de buenos consejos que le dieron sus padres? Muchos de los que estamos acá en algún momento han lamentado de decir: si le hubiera hecho caso, si le hubiera hecho caso. Sí, la verdad que tenía razón mi papá, la verdad es que tenía razón mi mamá, la verdad es que mejor les hubiera hecho caso. Bien me dijo, no te cases con esta diabla, le decía. Bien, no te cases con ese viejo que es un diablo, míralo, si solo con verlo. Y allá fue usted a casarse con el hombre y ahí cayó en lo que cayó. Todas esas cosas, dice, bien tenía razón mi mamá, bien tenía razón mi papá. Si les hubiera... Y todas estas cosas vienen a nuestra vida en algún momento porque nos quisimos salir con la nuestra. No, es que yo voy a hacer lo que yo quiero. A mí nadie me va a andar diciendo lo que yo tengo que hacer. Cuando tenemos esa actitud contra Dios, es una actitud problemática, porque yo estoy haciendo mi voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Y Dios es carne o es espíritu? Es espíritu. ¿Y nosotros qué tenemos aquí? Es carne. Lógicamente demos ese espíritu que necesitamos que cada vez más crezca para que sea más similar a lo que Dios quiere que seamos. Pero mientras yo sea más carnal que espiritual, voy a seguir haciendo lo que la carne me dicta y no lo que el espíritu me dicta. Pero claramente aquí nos damos cuenta que las cosas de la carne están contra las cosas del espíritu. Necesitamos eso. Necesitamos ponerle atención a esas situaciones. Lamentablemente no nos gusta reflexionar acerca de lo que la Biblia llama deleites de la carne. Y esto, aunque suena bien religioso, es algo bien real. Las cosas pecaminosas son agradables al cuerpo, si no, no representaran ninguna dificultad para nosotros. Si no, nadie las cometiera, nadie lo hiciera, porque no es agradable a nosotros. Pero las cosas pecaminosas son agradables al cuerpo, son agradables a la carne, y por eso es que existe la lucha constante para abandonar esa práctica. Por eso le animo de todo corazón a que no se pelee con la voluntad de Dios. No se pelee con la voluntad de Dios. Avance un poquito. Retroceda y vamos a Romanos capítulo 7, versículo 15 al 23. Romanos capítulo 7, versículos del 15 al 23. Si lo encuentra, deme un enérgico amén para saber que estamos en la misma porción de la palabra. Dice el versículo 15 del capítulo 7 de Romanos. Leámoslo juntos. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y ve el 16 en adelante. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que esto parece un trabalengua, ¿verdad? Porque lo que hago, no hago, yo hago, que hago. Pero léalo despacito y se va a dar cuenta de la riqueza que Pablo nos está compartiendo aquí. Vean el 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y vea la forma en que Pablo se llama a sí mismo en el 24 y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En esta porción nos damos cuenta que no está escrito esto para que nos excusemos.
es para que estemos advertidos y que podamos separarnos o que podamos espiritualmente contrarrestar esa parte. Y que en este sentido nosotros podamos saber las cosas con las que estamos luchando a diario. En algún momento hemos afirmado o hemos explicado esa frase que dice que el espíritu a la verdad es fuerte, pero la carne es débil. Que cuando nosotros entendemos esa frase, nos damos cuenta que no estamos encontrando la excusa perfecta para cometer la cantidad de errores que querramos cometer, sino que estamos encontrando la explicación que Dios nos da para que no nos confiemos a la carne, sino que nos confiamos en el Espíritu. Porque el Espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Entonces necesitamos, a la luz de esta escritura, mostrarnos a nosotros mismos que lo que yo quiero no siempre va a estar alineado con lo que Dios quiere para mi vida, y que por ninguna razón yo debo pelearme contra la voluntad de Dios. Necesitamos de todo corazón avanzar en ese sentido y poder prepararnos, poder capacitarnos espiritualmente para hacerle frente a todas estas cosas que sabemos que están en nosotros. Ahora, cuando el versículo 15 que leímos hace algún momento, que dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ese es aquel remordimiento que decimos nosotros, que sentimos cuando hacemos algo que tenemos claro que no está bien, pero sin embargo lo seguimos haciendo, pero sin embargo lo seguimos practicando, pero sin embargo caemos una y otra vez en el mismo error. Pablo estaba reconociendo esa condición de que había dentro de sí una naturaleza pecaminosa que necesitaba aplacar todos los días, al igual que todos los que estamos acá. Quisiera que no nos la lleváramos de santulones, pero que practicáramos la santidad. Amén. Son dos cosas bien diferentes. Son dos cosas bien diferentes. Cuando usted conoce a una persona que se la quiere llevar de santulón y que en muchas ocasiones raya en lo ridículo, pero no es para nada santo conforme lo que Dios define que es santidad, conforme lo que Dios enseña en su palabra, que practica la santidad. Y por eso es que ahora se habla tanto de la hipocresía cristiana, ¿cierto o no? Y usted conoce personas que hablan sofisticado. Usted conoce personas que hablan un idioma en cristianés perfecto. Usted conoce líderes religiosos que apantallan escucharlos hablar por la manera en que les gusta desenvolverse, la manera en que les gusta trabajar esa parte, etcétera, etcétera. Pero su corazón está como lejos de Dios. Y eso es peligroso, porque pareciera que el ser humano, que el cristiano mismo ha desarrollado como cierta fascinación por ese tipo de cosas, y que les gusta los que hablan de esa forma, y que les gusta los que tienen ese estilo. Necesitamos nosotros prestarle atención al hecho de darnos cuenta que si personas que practicaban el apostolado como Pablo reconocían todas esas cosas dentro de sí, ¿quiénes somos nosotros para no estar a la expectativa de eso? Para no estar todavía tratando de luchar contra ese tipo de situaciones. Necesitamos ponernos a pensar en que si lo que quiero está conforme con lo que Dios quiere para mi vida. El éxito de todo creyente va a ser que mi voluntad esté alineada con la voluntad de Dios. El día que yo quiera lo mismo que Dios quiere, ese día voy a conocer la plenitud de Cristo. ¿Sí me siguen eso? El día que yo quiera lo que Dios quiere, ese día voy a conocer lo que es vivir de verdad. Pero una de las peores cosas por las cuales sufrimos es porque lo que Dios quiere para mi vida es distinto de lo que yo quiero para la mía. Y ahí empieza la lucha. Y ahí empieza la lucha. Y ahí empieza el retar a Dios. Porque necesitamos darnos cuenta que por encima de mis deseos debe estar el realizar la voluntad del Padre Celestial. Ahora vamos al Antiguo Testamento. Y vamos a buscar en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Y nos vamos a dar cuenta que esos sueños nuestros no pueden estar encima de la voluntad que Dios tiene para mi vida. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, dice de la siguiente manera:
¿Lo tiene? Leamos juntos. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hay otra traducción que es la TLA, la traducción del lenguaje actual, dice que porque como pecado de brujería es la rebelión. Y entonces todas estas cosas nos hace dar cuenta de que en algún momento, cuando yo, siendo cristiano, siendo creyente, siendo conocedor de la palabra de Dios, aún así quiero hacer lo que la Biblia me dice que no debo de hacer, es como que esté embrujado, es como que esté jugado por el diablo. Mira el que tiene cerca de Reón, y vea como si está jugado o no está jugado por el diablo. Esas cosas son las que suceden, y si usted puede ir y buscar esa traducción y darse cuenta que es porque como pecado de adivinación es la rebelión. Como que si hubiera ido a meter ¿usted ya ha visto alguna persona que anda embrujada? ¿Sí? Usted dice, lo han embrujado. Mira, la mujer en la cara se las hace y no se da cuenta. ¿Ya ha visto? ¿Ya ha visto usted? A le han dado nada. Entonces, y usted dice todas esas cosas que se le vienen a la mente y todos los ritos que usted se puede. Y entonces, y dice, hey, no se da cuenta. Mira, enfrente en su cara. Y nada, no dice nada, no opina, nada, no le sucede absolutamente nada. Necesitamos darnos cuenta de esto. Cuando yo, conociendo la voluntad de Dios, hago lo que no es la voluntad de Dios, el enemigo, Satanás, tiene tremendo poder sobre su vida. Ojo, yo no estoy diciendo que no sea cristiano, yo no estoy diciendo que esté poseído, porque si usted es de Cristo, nadie puede arrebatar de su mano lo que le pertenece a Cristo Jesús. Pero sí puede seguir siendo influenciado por Satanás. Sí puede seguir siendo movido por Satanás a hacer cosas que no debería. Y eso es peligroso. Y es por eso una de las tantas explicaciones que tiene al hecho de conocer personas que siempre se nos viene a la mente, y cómo es que dice que es cristiano, si mira lo que hace, si mira lo que anda haciendo, si mira los pasos en los que anda, si mira la forma en que conduce su vida. Todo ese tipo de situaciones usted las encuentra en eso. Ahora, esto es en cuanto a lo que quiero. Entonces nos damos cuenta que para este momento, y ese versículo de Samuel debería jamás olvidársele, porque acá nos muestra que eso es como generar una idolatría a mis deseos, y yo voy a hacer lo que yo quiero sin importar lo que Dios quiere para mi vida. Y esto habla para toda aquella persona que es necia, aquella persona que solo él o solo ella tiene la razón, que nadie sobre el mundo puede tener una mejor idea que la de él o la de ella. Eso es peligroso, porque esa obstinación te puede producir una tremenda condenación. ¿Y esto es por qué? Porque esa persona que es necia siempre tiene una forma de justificar su desordenada manera de vivir. Una persona necia nunca va a reconocer, perdón, me equivoqué. Sí, la verdad es que tenés razón. No, esas palabras no las va a escuchar jamás de esa persona necia. Fíjate que sí, la verdad es que me puse a pensar, no, discúlpame porque no tomé en cuenta. No, esas palabras no vienen en el combo de una persona necia. No vienen dentro de las cosas que alguien puede decir. Necesitamos prestarle atención a ese tipo de situaciones, porque cuando yo desecho la palabra de Dios, Él también nos desecha a nosotros. Y si lo hizo con Samuel, lo puede hacer también con usted. Si lo hizo en este momento, en este momento con Saúl, lo puede hacer con cualquiera de los que estamos acá. En esta porción de la Escritura, si usted tiene oportunidad de leer el capítulo completo, se va a dar cuenta qué fue lo que estaba sucediendo, y por lo cual aquel que pensó que tenía asegurado el reinado le dijo, no, mira, yo te di palabra y desechaste mi palabra, desechaste mi consejo, así que ya no te quiero más por rey. ¿Cómo? Si yo soy... No me hiciste caso, desechaste mi palabra, yo también te desecho a ti. Entonces, eso nos puede suceder a cualquiera de los que estamos acá. Para este momento, hemos hablado de lo que usted quiere, de lo que yo quiero, que nosotros tengamos sueños, que nosotros tengamos anhelos que estén conforme el corazón y la gracia de Dios.
Es triste cuando usted va y comparte algún mensaje a jóvenes, o a veces tenemos oportunidad de ir a hablarles a las escuelas o a los colegios, y cuando usted tiene que tener actitud para ir a hablar a esos grupos, porque usualmente quieren agarrarlo de pila, sobre todo si no lo conocen, me lo quieren agarrar de pato, ¿verdad? Y quieren ver si le hacen la vida imposible. Usted tiene que en muchas ocasiones llegar con cierto tacto, con cierto temple, y para que se pongan en orden o como sea. Pero cuando usted les pregunta acerca de qué es lo que quieren ser cuando sean grandes, hoy por hoy, si usted va y les pregunta, la mayoría de ellos le va a decir narco, ¿verdad? Así me dijeron la semana pasada. Mira, ¿qué querés ser vos? Narco. Y vos también, me dijo. ¿Por qué? No, es que bien chivo. Tienen todo lo que quieren aquí, Ese es el modelo a seguir. Ese es el modelo a seguir. Y el detalle es que cuando usted pregunta esas cosas, es en un ambiente aparentemente cristiano. Es en un ambiente en el cual todos los días a tal hora oran. A tal hora hacen un devocional, a tal otra hora hacen tal cosa, y ese es el modelo a seguir. Y pareciera que en algún momento ellos han llegado a concebir que eso es algo que pueden realizar. No, mire, pero es que yo voy a hacer un narco diferente, me dijo. Yo voy a hacer plata para ayudar a la gente que no tiene, porque los gobiernos aquí, porque los gobiernos allá, y el pueblo unido. Este bicho loco, dije yo. Y empezó con todas esas cosas a decirme en ese momento, mira, no es así. Y ya después, mira, y tratamos de hablar y aconsejarle un poquito, y nos dimos cuenta que ese es el modelo para muchos. Y hay otros que no lo decían, pero sí lo pensaban. No lo estaban diciendo porque quizás les daba pena, porque no querían que se burlaran de ellos, pero lo pensaban. Y otros le estaban comprando la idea a este loco amigo de ellos. Entonces esas cosas son de las que nosotros debemos ahora luchar, porque ahí de pronto en la oscuridad del corazón hay cosas que tiene usted ese gusanito, tiene usted esa espinita de que quisiera hacer, pero sabe que no es la voluntad de Dios. Señor, que me salga ese tirito, ¿verdad? Señor, que me den esa licitación, porque yo tuve que darle esos 10,000 pesos de ayuda voluntaria al Señor, ¿verdad? Para que me colaborara y que me otorgara a mí el proyecto y todas esas cosas. ¿Será que eso es válido? ¿Será que ese tipo de pensamiento es que eso es lo que yo quiero? Sí, pero lo que yo quiero está alineado con la voluntad de Dios. Eso es peligroso. Eso es peligroso, y el creyente en muchas ocasiones está pasando por alto esto. Otra pregunta importante. ¿Alguien aquí le hace falta algo realmente importante? Y se diga, no, la verdad es que sí, esto me hace falta a mí. Eso representa lo que yo necesito. Si a mí me hace falta en este momento algo realmente importante, eso representa la segunda palabra que nosotros hablamos en el título. Hablamos primero de lo que quiero y ahora es lo que necesito. Acompáñenme a Filipenses capítulo 4, versículo 19, y vamos a ver ahí una promesa. Vamos a darnos cuenta ahí, si lo viéramos en el contexto en que se escribió, la seguridad de un creyente. La seguridad que tenía un siervo de Dios al poder afirmar esta frase que encontramos ahí en Filipenses capítulo 4 versículo 19. ¿Lo tiene? Lea conmigo ese versículo muy conocido que dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, pero si Dios sabe que lo necesito, ¿por qué no me lo da? ¿Será que Dios está fallando su promesa en mi vida? ¿Quiénes estamos seguros que Dios sabe lo que necesitamos? Ahora, el hecho de que Dios sepa lo que necesitamos no quiere decir para nada que en este momento nosotros tengamos claro que eso, quiero retroceder un poquito para trasladar bien la idea. Dios sabe lo que yo necesito. Yo también sé lo que necesito, aparentemente. Pero Dios probablemente sabe que por encima de esa necesidad que está ahí, hay algo más.
Hay algo que está encima. Y por esa razón nos damos cuenta que Dios es muchísimo más sabio que nosotros. Y Dios no te da ese algo que yo creo necesitar, porque Él en su sabiduría se ha dado cuenta que más que necesitar esa cosa, necesitamos de esta prueba para poder avanzar. Y por eso es que en muchas ocasiones la necesidad no se suple de una manera inmediata. No, es que yo lo que necesito es un trabajo. Cierto, Dios sabe que necesitas un trabajo, pero ¿para qué necesitas el trabajo? Para comer, para pagar mis deudas, para sostener a mi familia. Ok, yo sé que para eso necesitas el trabajo. Entonces, aunque sea con dificultades, yo voy a permitir que llegue el alimento a tu casa, que de alguna forma vayas obteniendo el pago de tus cosas. En algunas te atrasas, en otras avanzas, aparecen cosas sorprendentes que antes no hubieras podido ver. Y en ese proceso, aunque para nosotros la fácil es que Dios nos dé un trabajo y ¡pum!, asunto arreglado. Pero Dios dice, no, es más importante que en este proceso aprendas a depender de mí. Y entonces nos hace pasar 3, 6 meses, 1 año sin trabajo, para que nos demos cuenta que de lo que verdaderamente necesitamos no es de un trabajo, sino que de lo que verdaderamente necesitamos es más de Cristo en nuestra vida. Amén. ¿Me siguen esa parte? Entonces, cuando yo pienso en lo que necesito, me doy cuenta que Dios está forjando algo importante para cada uno de nosotros. Y nos hace ver que necesitamos más la prueba para estar más cerca de Dios, que simple y sencillamente esa cosa o ese algo que nosotros pensamos. Muchos acá pensamos que lo que necesitamos es un vehículo. Sí, Señor, usted sabe que necesito un vehículo. Y todos, cuando necesitamos algo material, le ponemos un uso espiritual. ¿Sí? Señor, es que tú sabes que necesito ese carrito para ir a la iglesia. Amén. Y aquí va a ser el último lugar donde lo vamos a ver, ¿verdad? No, Señor, quizás no voy a ir porque el carrito que tú me diste, que es bendición tuya, ¿verdad, Señor? Sí, viene de ti, Señor. Me lo pueden rayar. Así que mejor me quedo dormido el domingo, ¿verdad? Entonces ya no voy. Entonces, en ese sentido, pero siempre cuando queremos algo, ponemos el sentido espiritual de las cosas. No, Señor, yo quiero este trabajo para aquí, para... ¿Cuántas personas conozco yo que han pedido trabajo a Dios y hacen una cantidad de promesas a Dios? Señor, si me sale ese trabajo, yo voy a ser un fiel ofrendante, un pilar de la fe. No, ay, Dios mío. Nada. Señor, si me sale ese negocio, te prometo que... Ay, no prometa. Yo te juro, mi Dios, que el día que reviente ese negocio que yo quiero, no prometa. Porque ahí va robándole todas las cosas que prometió Dios. Y esto estoy hablando netamente material. Pero cuando nosotros nos vamos al ámbito espiritual es exactamente lo mismo. Dios quiere forjar en ti un mejor espíritu, un espíritu más fuerte, una forma más sólida de ver y llevar las cosas. Por eso no nos da las cosas de la manera que nosotros queremos. A mí me da gusto ver cómo a veces en esas empresas grandes que usted ve y conoce, estos grandes empresarios ponen a trabajar a sus hijos, ¿verdad? Y de repente los ponen a trabajar en los puestos más bajos, ¿verdad? Y allá van de bodeguero, mira, de bodeguero, ¿verdad? Y el gran apellido, ¿verdad? Y mira, de bodeguero, de ahí está de vendedor, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que quieren? Mostrarles que las cosas cuestan. Para que cuando lleguen a la cima, que ya la tienen asegurada porque son los hijos del mero mero, pero que lo sepan administrar, que lo sepan valorar. En muchas ocasiones, yo no sé quiénes de los que estamos acá creemos que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. La bendición está asegurada, pero te la tienes que ganar. Para que cuando estés bien bendecido, no te olvides del que te bendijo. Amén. Para que cuando estés plenamente bendecido, no te olvides de quién te dio la victoria. Amén. Y que puedas reconocer que solo no pudiste, que el único que sacó del hoyo tu vida se llama Jesucristo. Entonces, por eso es el proceso. Por eso es que lo que necesito no llega así. Lo que necesito no llega de golpe. Lo que necesito llega en ese proceso.
a muchos de los que estamos acá, que Dios no nos tiene mucha confianza todavía, y de repente sí necesitamos cosas materiales como las que le decía, y necesitamos un carrito, no un carrito medio chueco, ¿verdad? Un carrito que no podemos sacar de San Salvador, ¿verdad? Un carrito que nos sirve solo para las trabazones, ¿verdad? Porque, no hombre, que te le doy un carro bueno, no va a parar, no se va a bajar del avión que va a agarrar, allá va a andar por todos lados, y que es una patechucho, ¿verdad? Ahí va a andar por todos lados, y no va a llegar, va a alejarse de lo que ahora he logrado. Entonces mejor le doy un carrito medio malito, para que lo más lejos que pueda llegar es a la iglesia, ¿verdad? Y entonces después de aquí se le queda, allá en la Bernal se le queda. Entonces esas cosas son de las que en muchas ocasiones Dios nos va midiendo, nos va coachando, nos va conduciendo, y pareciera que no funcionara de esa forma. Pero es hasta que nos damos cuenta que Dios ha creado en nosotros ese escenario para luego bendecirnos enormemente. Ahora, otra pregunta más. ¿Alguien tiene más de una opción para decidir cómo vivir su vida? No, quizás mejor me voy para Estados Unidos, que les quede aquí. No, yo quizás voy a ver qué hago, voy a ir a otro lado y me voy para Nicaragua, me voy para no sé dónde, y hay que vean qué hacen. Eso representa lo que me conviene. Cuando yo tengo más de una opción de cómo vivir la vida, eso es o tiene que ver con lo que me conviene. Vea conmigo la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. En esta primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23, vamos a hablar acerca de las cosas que pueden obrar en nosotros como parte de la conveniencia. Y esto es sobre todo para usted que tiene una opción para decidir cómo vivir su vida. ¿Lo tiene? 10:23. Lea conmigo esa porción de la palabra que dice así: todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver este tipo de cosas, conocemos personas que cuando les conviene aplican la ley. Amén. Que cuando les conviene sacan las cosas. Mira, cuando te conviene, ¿verdad? ¿Sí? Y estamos con esa frase continuamente en nuestro léxico, en nuestro andar. En ese sentido, nosotros deberíamos prestarle muchísima atención a las cosas que tengan que ver con nuestra conveniencia. El versículo 23, cuando Pablo está diciendo todo me es lícito, pero no todo me conviene, es porque nos está dando una idea que el evangelio se trata de libertades, no de restricciones. En muchas ocasiones, a través del legalismo, se creyó que el evangelio se trata de ya no puede hacer esto, ya no puede hacer lo otro, ya no puede hacer aquello, ya no puede, y una lista innumerable de cosas que ya no puedo hacer porque soy cristiano, y por eso generó una gran resistencia que muchas personas se volvieran en los caminos del Señor. Entonces, cuando Pablo escribe esto, se da cuenta o nos damos cuenta que el evangelio realmente se trata de libertades y no de restricciones, porque claramente dice que todo le es legal, todo le es permitido, pero no todo le conviene. A la luz de esto nos damos cuenta de que casi siempre las personas que actúan por conveniencia han sido mal vistas, porque cuando hablamos en términos materiales, eso es así. No, solo porque le conviene. Anda detrás de fulano, de mengana, de su y empieza a mencionar cosas porque tiene que ver con la parte material. Pero cuando nosotros actuamos por conveniencia en términos espirituales, es una de las decisiones más sabias que podemos tomar, porque estamos avanzando en el tema de hacer lo que más conviene a mi vida. Avanza el versículo 31 del mismo capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Esto es de lo que nosotros debemos prestarle atención. Yo creo que uno de los mayores retos para todo buen creyente es el versículo 1 del capítulo 11, porque Pablo tuvo el coraje, la valentía, pero también el testimonio de decir lo siguiente: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y muchos de los que estamos acá ni siquiera nos atreveríamos a decirle eso a nuestros hijos, ¿verdad?
Miren, si quieren no lean la Biblia, solo hagan lo que yo hago. ¿Cómo no? Pues chupemos, le va a decir el niño. Entonces en ese sentido es donde nosotros deberíamos prestarle atención. Que el reto es a que nosotros nos volvamos unos imitadores calcitrantes de Cristo para que la gente quiera seguir nuestros pasos. A la luz de esto, y estamos hablando de lo que nos conviene, póngase a pensar. ¿Ya ha escuchado usted la frase de no se pelee con la cocinera? Yo tengo eso claro, fíjese, antes reclamaba mucho por mis derechos en los lugares de comida, o ya no. Le escupen a uno, le escupen, vaya, ya está usted. No, pero le reclamé, pues sí, pero se comió la comida toda escupida. Y ahí se la fueron allá atrás a escupirle. Necesitamos nosotros prestarle atención cuando las cosas están en el sentido de lo que Dios provoca, que es cuando Dios tiene el sartén por el mango. Deberíamos prestarle atención que lo que más nos conviene es hacer la voluntad de Dios. Actúe por conveniencia en el sentido espiritual. Actúe por conveniencia y sepa que lo que más beneficio va a pagar a su vida es hacer la voluntad de Dios, que la Biblia nos enseña que es agradable y perfecta. Ahora, todas estas cosas Pablo las está compartiendo y está diciendo cosas bien puntuales. Y allá en el versículo 31 dice que todas las cosas que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Hacer las cosas para la gloria de Dios significa que en el área en que yo me desenvuelva, debo buscar que ese algo, que esa cosa sea para la honra y gloria de mi Dios Todopoderoso. ¿Qué tal si a partir de hoy usted se vuelve el mejor en lo que hace? ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. ¿Qué tal si usted a partir de mañana se vuelve en el mejor empleado para la honra y gloria de Dios? Y no que el cristiano sea el que siempre llega tarde. Amén. Ay, no, es que yo vengo tarde los lunes porque el domingo todo el día pasa en la iglesia. No se haragán, ¿verdad? Sino que vaya y saque la mejor cara y dése cuenta que yo tengo que poner en alto el nombre de Jesús. Y voy a hacer las cosas para honra y gloria de Dios. Que a donde quiera que yo me desenvuelva, la gente sepa que yo sigo a un Cristo vivo y que todas esas cosas sirven para honrarle y para glorificarle. Pero necesitamos volvernos personas que actuemos por la conveniencia en el sentido espiritual, no en el sentido material. Si con alguien quiere enrollarse o enjollarse, como decimos nosotros, que sea con Dios, porque Dios pesa los corazones. Dios sabe cuando hacemos las cosas por verdadera intención en el corazón y no simplemente por ser un adulador. Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Entonces nosotros debemos prestarle atención, que debemos buscar ese sentido. Y ante eso yo debo saber que no debo servir de tropezadero a nadie. Cuando la Biblia dice ni a judíos ni a griegos, ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, está abarcando todas las áreas que existían en ese momento. Porque mi accionar no debe servir como piedra de tropiezo a nadie. Yo debo cuidar mi vocabulario, no porque sea un pecado que me va a llevar al infierno, no, para no ser tropezadero a nadie. Porque el primer análisis de todos, ¿qué es? Mira, y es cristiano. Cómo acaban en las redes sociales a toda la gente que anda con los grandes logos, ¿verdad? De la iglesia, ¿verdad? No, es que tenía que ser abusivo. Y una vez se pone a leer, entre más grande es el logo del Taber, más abusivo es para manejar. Y la gente empieza a poner un montón de cosas. Entre más grande sea la Biblia, más malcriado es el fulano. Y así ponen un montón de cosas. Entre más larga es la falda del domingo, más corta es la del lunes, dice, porque anda ahorrando. Entonces, esas cosas son de las que nosotros deberíamos ponerle atención, de saber que hay cosas que yo debo dejar de hacer, no porque me conviene materialmente hablando, sino espiritualmente hablando. Necesitamos ponerle atención a este tipo de cosas porque yo debo no procurar mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué dice la Biblia? Para que sean salvos. Y aquí es donde viene la respuesta a un montón de preguntas que en algún momento la gente se formula. Mire, y es pecado tal cosa y tal otra. Hay muchas cosas que si yo quiero ser un buen hijo de Dios, no debo abstenerme de ellas, no precisamente porque sean malas, sino para no ser tropezadero de nadie.
para no ser tropezadero de nadie. Yo tengo un montón de gente que casi con duda pregunta y se acerca. Mire, pastor, y tomarse una cerveza es malo. ¿Y 2? ¿Y 3? y empiezan tanteando, ¿verdad? A ver qué uno les contesta, ¿verdad? A ver qué uno les dice. La mejor salida es esta. Mire, no es por beneficio propio. No vamos a ver. Es que mire, pastor, la verdad es que a mí una cerveza no me hace nada. Yo de una caja para arriba me empiezo a sentir medio zapatón. Así que si me tomo menos, entonces no hay problema, porque el problema es emborracharse, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque sacan ahí todos sus argumentos, ¿verdad? Y empiezan a quererlo poner a uno contra no, hombre, que hay cosas que no es por su propio beneficio. Es para no ser tropezadero para nadie, sino ¿para qué? Para que sean salvos. Para que sean salvos. Porque ese es el sentido en el que nosotros debemos poner la atención. Porque ¿qué tal si usted es primera vez que está con nosotros, o la primera vez que usted vino aquí y ve que estamos predicando y todo lo demás, y después del domingo se fue a almorzar, ¿verdad? Y se fue a almorzar un ceviche y va encontrando al que estaba predicando con una gran regia. No. Ay, y yo queriendo dejar de chupar y mira qué bolito me salió. Y yo queriendo dejar la bebida y mira y yo queriendo dejar aquello y mira con lo que me sale. Ya no. O si no, las grandes incongruencias que la gente de repente mira, y que este no es el esposo del otro, y por qué anda con la esposa del otro, y entonces vienen las sorpresas de la gente. Y vienen todo este tipo de cosas porque en algún momento nosotros dejamos de prestarle atención a las cosas que verdaderamente convienen. Dejamos de prestarle porque queremos darnos gusto nosotros, yo, mi propio beneficio. Necesitamos ponerle atención a esas cosas. No vea como una desventaja el que los ojos de la gente estén sobre usted. Véalo como una garantía de querer hacer las cosas mejor. Véalo como una garantía de querer hacer las cosas mejor, de saber que en todas partes hay una persona que está observando. En todas partes, y deje a las personas atrás, no hay un lugar debajo del sol donde Dios no tenga puestos sus ojos. Entonces por eso yo debo de actuar no por mi propio beneficio, sino que debo de actuar por el beneficio de muchos para que sean salvos, para que yo no les ponga tropiezo a ellos, para que estas personas quieran más de Jesús. Si la gente anda buscando en qué nos equivocamos para agarrarse de eso y marcar distancia de Dios, es así. Cuando nosotros vemos, la gente anda buscando una excusa, anda buscando que el predicador caiga, anda buscando que el servidor caiga, anda buscando que el ministro caiga. ¿Para qué? Para tener una excusa para divorciarse del evangelio. Y por eso hay tantas frases hirientes, tantas frases dolorosas, pero necesitamos nosotros hacer lo que Pablo dice: haga lo que le conviene, espiritualmente hablando. 3 cosas para este momento hemos visto: lo que quiero, lo que necesito, lo que me conviene. Y finalmente pregunto algo interesante: ¿alguien aquí está plenamente tranquilo, está plenamente satisfecho con las cosas con las que cuenta? O siempre hay algo que sí, no, porque yo quisiera tal cosa, porque eso tiene que ver con algo que es lo que tengo. Y si usted sigue en su Biblia a Gálatas 6:7, vamos a encontrar una porción de la Escritura que dice acerca de las cosas que llegan a cada uno de nosotros. Dice así la palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare. ¿Qué dice la parte final? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también. Ahora, estamos viviendo el resultado de nuestras decisiones pasadas. Amén. Estamos viviendo hoy, estamos viviendo el resultado de las decisiones que tomamos hace un tiempo atrás. Eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo el resultado de las cosas que nosotros decidimos realizar. Ahora, no espere ver resultados distintos haciendo exactamente lo mismo. No pierda de vista que cuando Dios dijo que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, es una perfecta realidad, y eso es lo que yo tengo. Si tengo un caos por vida, en algún momento yo sembré ese caos. Y si yo tengo hoy por hoy
una gran cantidad de problemas en casa, una gran cantidad de problemas en mi lugar de trabajo, no olvide, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En muchas ocasiones, cuando andamos ahí en la vida tratando, trabajando, uno dice, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Si esta persona la verdad es que no se merece nada bueno. Pero cuando uno recuerda y dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso te alienta a hacer por las personas, cosas buenas. Trate a las demás personas, aunque trillado se escuche, trate a las personas como le gustaría que lo trataran a usted. Trate a las personas como le gustaría que los trataran a usted. En algún momento, cuando usted se dé cuenta de eso, la cosecha no va a ser inmediata precisamente. Probablemente pasen años, o probablemente ni siquiera cosechemos acá, pero de que lo cosechamos, sea aquí en la tierra o allá en el cielo, pero lo vamos a cosechar. Hace unos días recibíamos unos pastores que habían venido de distintos tabernáculos del mundo y entonces me pidieron que querían conocer la iglesia porque muchos no habían nacido acá en la misión, entonces querían ver dónde inició. Y todos los que no saben, este fue el primer tabernáculo, esta fue la primera iglesia que existió bajo ese nombre. Entonces vinieron a conocer. Y la idea para mí en ese momento fue, bueno, le vamos a atender de la manera que a uno le gustaría que lo atendieran cuando estuviera con ellos. Y realmente ese día se fueron sorprendidos y decían, no los esperamos, gracias por el detalle, gracias por estar preparados, gracias todo en algún momento. ¿Por qué? En algún momento vamos a cegar esa parte. Y estoy hablando como iglesia. No que nos van a tratar porque vamos a ir y nos van a tratar igual, no, en otra forma. Vamos a ver esos cielos abiertos. ¿Por qué? La promesa de Dios es que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero hay gente que no le gusta sembrar. ¿Conoce usted gente que no le gusta sembrar? ¿Conoce usted algún agarrado? Sí. Entonces empiece a sembrar, aunque sea en su familia. Empiece a sembrar en su familia. Empiece a sembrar en su casa y luego usted se va a ir dando cuenta lo que requiere ir sembrando en todas las áreas de su vida. Porque cuando usted va llenando en las áreas de su vida de siembra, usted sabe que cuando menos lo espere, cuando menos se dé cuenta, va a estar cosechando. Va a estar cosechando no solamente de un lugar, porque yo he sembrado en muchos terrenos. Y usted va a decir, no, yo he sembrado en muchos lugares. En muchos lugares voy a tener cosecha y cosecha abundante. Pero siembre, porque a la luz de eso depende las cosas con las cuales usted tiene, las cosas con las cuales usted cuenta hoy por hoy. Pero necesitamos ponerle atención a eso. Por mucho tiempo hemos dicho que el que da siempre tiene para dar. Y eso es una tremenda verdad, que con matemática no pega, pero con la palabra de Dios cala a la perfección. Cuando nosotros lo vemos en la matemática, no funciona así. ¿Cómo es que si yo doy siempre voy a tener para dar? No, en la matemática topa ahí. Eso tiene que ver con la parte espiritual. Y nos damos cuenta que Dios siempre obra. Y esto se lo comparto para aquel que es un fino, pero un fino agarrado, ¿verdad? Empiece a ser gente con su familia. Empiece a despojarse de la avaricia ahí en su hogar. Esas personas que, como antes se practicaba en la cultura machista, que se compraba pollo o carne solo para el papá y que los demás puro arroz y frijol, ¿verdad? Eso no debe ser en su casa. No, eso es de tu papá. No, eso no debe existir. Eso no debe de existir. Empiece a sembrar. Empiece a sembrar. Empiece a sembrar. Empiece a darse cuenta que esas cosas tienen que empezar a cambiar en su vida porque hemos nacido de nuevo. Y las cosas que usted hoy por hoy tienen que ver con la forma en que usted ha sembrado. Es la garantía de su bendición. Que Dios encuentre un beneficio en bendecirle a usted. ¿Sí? ¿Me siguen eso? No, yo bendigo a mi hijo, yo bendigo a mi hija y la bendición se esparce. Pero yo bendigo a este tacaño y no pasa nada. Yo bendigo a esta tacaña y nada. No se le cae nada, ¿sí? Y en ese sentido es de lo que usted debería ponerle atención. Si usted va a ser, yo no estoy diciendo que se desordenen sus finanzas. Yo no estoy diciendo que usted sea botarata. Yo le estoy diciendo que siembre.
que siembre en alguien. Dese el gusto de saber lo que significa sembrar en alguien, de regalar. Y de regalar cosas buenas, ¿sí? Aunque sea una tonterita. No, hombre, no ande regalando tonteritas. Las tonteritas son para tontos, ¿sí? Entonces no regale tonteritas. Regale algo bueno. Si no, mejor no regale. Fíjate que te quería dar algo grande, pero no puedo. Así que no te doy nada. Pero haga las cosas bien. Haga las cosas bien. No se acostumbre a hacer las cosas como no es para uno, como no es para mí. Cuando nosotros hacemos una actividad en la iglesia, nosotros pensamos en mejor que si fuera para nosotros. A veces no sabe usted ni siquiera en lo que nos complicamos y pensamos en las enfermedades de todos. Demos carne. No, hombre, no van a dormir. Decimos, no van a dormir, le damos carne, los matamos indigestados a la mitad. No nos van a llegar el siguiente domingo. No, mejor busquemos esto, demos lo otro, demos aquello. Y vamos hasta con el menú de comida nos complicamos. Con el hecho de que sea lo mejor. De que si vamos a sembrar, que vamos a sembrar algo bueno. Que podamos hacer las cosas para el Señor con agrado. Necesitamos que usted ponga ese mismo interés en el ambiente que le rodea. ¿Qué tal si mañana, a usted que lo tienen por un fino tacaño o fina tacaña, llegue a la oficina, llegue al lugar de trabajo y les diga, miren, les traje pan? Trae racumín, y todo lo van a revisar, vea, y lo van a oler, vea, y todo lo van a oler como chucho fino, vea, y van a estar oliendo. No, ¿y esto qué va a hacer? Y no, y seguro se sentirá bien. Y todos lo van a ver. Quizás por eso ha estado lloviendo, va a decir la gente. Y todas esas cosas van a pasar. Pero que usted vaya despertando ese deseo de sembrar en alguien. Y se va a dar cuenta cómo las cosas cambian. Y esa gente que usted ha tenido por mala, le va a empezar a sonreír. Hombre, si la gran cara que le paran a uno, que le voy a andar trayendo yo. No, le van a sonreír. Le van a sonreír. Y póngase contentos también. El otro lunes también trae pan. Ahí van a andar contentos durante la semana. Tal vez a la otra nos da un aumento. Tal vez a la otra, no, lo que sea, cualquier cosa que se le ocurra. Necesitamos nosotros prestarle atención a eso. Si usted está en una posición de liderazgo o si está bajo subordinación, es igual. Es igual. Y usted tiene un jefe que es malo, que es aquí, que es allá, hablándelo a fuerza de servicio, hablándolo a fuerza de siembra. Jefe, me acordé de usted y le traje un dulce para que no se amargue. Algo así, dígale, mire jefa, le trae cualquier cosa así bonita, dígale un poema bonito, pero dígale la forma de, con servicio, con agrado, con siembra. ¿Y cuál es el análisis normal? Esta persona no tiene necesidad de sembrar en mí. Si lo hace, es porque Dios se lo dijo, es porque siente algo por mi persona. Y la gente empieza. Y la Biblia, ¿cómo le llama eso? Ascuas amontonarás sobre su cabeza. Lo va a poner en qué pensar. ¿Y este qué le pasó? ¿Y este qué mosca le picó? Gracias. Lo va a tomar en cuenta. No, aquel siempre es bien servicial. No, aquella persona siempre es bien agradable. Siempre anda buscando un detalle con... Esas cosas son a las cuales el creyente debería llegar. Porque lo que yo tengo no me limita para sembrar. No me limita para sembrar. Necesitamos nosotros serle fiel a Dios en lo poco para que Él nos ponga sobre lo mucho. Necesitamos mostrarle a Dios que cuando Él nos bendice, nosotros repartimos bendición a otros. Necesitamos mostrarle a Dios que no somos pozos de bendición, ¿sí? Sino que somos fuente de bendición para otros. Necesitamos ponerle atención a todo ese tipo de situaciones y que nosotros podamos darnos cuenta que para ver resultados diferentes, yo debo hacer cosas diferentes. No puede mi vida cambiar si yo me mantengo haciendo lo mismo. Y le leo 3 versículos que están en el capítulo 55 de Isaías para que queden en su corazón. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. A Él sea la honra y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a orar a ese Dios todopoderoso.